Descubre el poder increíble de los hechos para imponer respeto de manera transformadora revelado. En el pequeño pueblo de San Miguel, donde los colores vibrantes saturan cada rincón, la lucha por el respeto no siempre se gana con habilidad o talento. Andrés, un joven ingeniero de 28 años, ha dedicado su vida a entender y aplicar los principios de las energías renovables. Su pasión arde con la misma intensidad que el sol que baña este lugar. Pero el laberinto opresivo del nepotismo en el laboratorio donde trabaja amenaza con apagar su fuego interior. Andrés se sienta en su escritorio, rodeado de planos e informes que podría transformar en realidades, pero sus ideas son constantemente desechadas por don Julio, un jefe que llegó a donde está no por su capacidad, sino por los apellidos que adornan su nombre. La frustración se mezcla con la tristeza, y mientras su mente se acelera, una voz en su interior comienza a cuestionar su valía, su lugar en una sociedad que parece priorizar la sangre y no la sustancia. ¿Es esto lo que verdaderamente quiero?, se pregunta, mientras observa a sus colegas, quienes parecen más preocupados por mantener sus posiciones que por la innovación. Su respiración se torna irregular, como si cada suspiro fuera una carga. La expectativa de una presentación crucial se cierne como una sombra pesada. Su madre, en una conversación reciente, había mencionado el legado de dignidad y honestidad que su padre le dejó, y esas palabras resonaban en su mente con cada día que pasaba. Es de noche. El aroma del café recién preparado se mezcla con la confusión en su corazón. El respeto se gana, mijo, le dijo su madre. Pero, ¿cómo ganar respetos en un entorno que premia la mediocridad mantenida por vínculos familiares? La tristeza lo inunda al pensar que su proyecto innovador, que podría cambiar la producción de energía en su comunidad, podría ser silenciado una vez más. Andrés siente que se ahoga en un mar de desigualdad y desesperación. El día de la presentación se aproxima. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada instante es crujiente de tensión. Su mente juega con escenarios de éxito y fracaso. Al mirar la fecha marcada en el calendario, un escalofrío de determinación lo recorre. No puedo dejar que esto me destruya, se dice, mientras una parte de él lo empuja a luchar por lo que es justo. Pero la angustia lo invade. Una mezcla de miedo a ser ridiculizado por don Julio, y el deseo de ser escuchado floral en su pecho. Siente el sudor en su frente y, en la máxima soledad de su casa, un torrente de pensamientos oscila entre la desesperación y la decisión de confrontar este sistema podrido. La sala se adentra en el silencio y la tensión. Su presentación será su última oportunidad para salir de este laberinto. La voz de su madre resuena. La honestidad y el esfuerzo siempre se recompensan. Un último empujón y la frase se quema en su mente. Andrés está a punto de hacer frente al monstruo que ha complacido su ego durante demasiado tiempo, y sabe que lo que él está dispuesto a arriesgar podría ser mucho más que la simple presentación de un proyecto. Es un grito de desafío contra un sistema que intenta silenciarlo. El día de la presentación llegó, y la mañana se sintió más pesada de lo habitual. Andrés se vistió con su mejor traje, una elección que lo hacía sentirse un poco más fuerte, un poco más decidido. Mientras se miraba en el espejo, recordó las palabras de su madre sobre el valor de mantenerse fiel a uno mismo. Pero la duda seguía acechándolo, como un espectro, murmurando que quizás no era el momento adecuado, que podría fracasar estrepitosamente ante los ojos críticos de sus colegas. Al ingresar al laboratorio, el ambiente era denso, impregnado de aires de resistencia e incertidumbre. La primera presentación del día fue de un compañero cuya investigación
plagada de lugares comunes y referencias obvias, había sido elogiada por don Julio. Andrés observaría ese tipo de interacción con creciente desasosiego. El aplauso a la mediocridad, mientras que las ideas audaces eran desestimadas. La injusticia en el salón resonaba en su mente, desdibujando la línea entre el temor y la ira. Finalmente, llegó su turno. Momentos antes de entrar a la sala de presentación, una oleada de nervios lo embargó, pero también una chispa de determinación. Como ingeniero, había pasado innumerables horas perfeccionando su proyecto, investigando y descubriendo aplicaciones innovadoras en energías renovables. Sin embargo, ahora se enfrentaba no solo a su trabajo, sino a un sistema que lo había menospreciado. Con el proyector encendido y los gráficos de su investigación llenando la pantalla, Andrés comenzó a hablar. La voz le tembló al inicio, insegura, pero a medida que exponía sus ideas, un torrente de confianza se apoderó de él. Habló con fervor sobre el impacto que su proyecto podría tener en San Miguel, sobre cómo podía transformar la producción de energía del pueblo y fomentar una independencia que tanto necesitaba. Sin embargo, sus palabras se encontraron con la expresión inmutable de don Julio, que parecía escudarse detrás de su postura de autoridad. Cada pregunta que surgía de su jefe era un golpe sutil, un intento de derribar la validez de sus propuestas. Pero Andrés se mantuvo firme contestando con hechos y cifras. Con cada segundo que pasaba, se sentía más en control de su discurso, y su mente descartó el miedo. La pasión por su trabajo se apoderó de él. A medida que la presentación avanzaba, notó a sus colegas, algunos asintiendo con interés, y otros, incapaces de ocultar su desprecio. La sala vibraba con tensiones, y Andrés sintió que ese era el momento de desatar su verdadero potencial. Decidió tomar un riesgo. Incluyó un análisis sobre el impacto ambiental de seguir dependiendo de combustibles fósiles, un tema que podía incomodar a don Julio y su círculo privilegiado. Si queremos un futuro digno para nuestras generaciones, debemos actuar, y no con más discursos vacíos, afirmó, desafiando la inercia del sistema. Su voz resonó como una campana que marcaba la hora de un cambio profundo, una confrontación ardiente contra la mediocridad y la complacencia. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Sabía que había cruzado una línea, que su valentía había dejado huella, pero a un costo. La presión aumentó, y el tiempo se detuvo en su mente mientras esperaba la respuesta de don Julio, y fue entonces cuando, en un giro inesperado, lo que pensaba que sería una respuesta despectiva se transformó en una pregunta desafiante. ¿Crees realmente que este proyecto funcionará? La pregunta no solo provocó a Andrés, sino que también lo obligó a enfrentar la frágil raíz de su propia confianza. Respiró hondo. Había llegado el momento de confrontar no solo al monstruo que estaba frente a él, sino también a aquellos miedos sutiles que lo habían mantenido cautivo. Mientras se preparaba para responder, una verdad se abría camino en su interior. Ya no se trataba solo del proyecto, sino de su propia capacidad para alzar la voz en un entorno que lo había silenciado. Ahora la respuesta que daría podría cambiar el rumbo de su vida profesional, pero más aún, definiría quién era él en esta lucha por el respeto. Estoy dispuesto a demostrarlo, no solo con palabras, sino con resultados. Un nuevo nivel de desafío había empezado, y con él, la pregunta que lo guiaba era clara. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para reclamar su lugar en un sistema que tanto lo despreciaba? Andrés sintió como un escalofrío recorrió su espalda al oír la pregunta de don Julio. La indecorosa interrogante no solo desafiaba su proyecto, sino que amenazaba su identidad profesional. A medida que la tensión se cernía sobre él como una sombra pesada, comprendió que debía responder con una mezcla de firmeza y honestidad. Señor, creo que no se trata solo de que este proyecto funcione o no. Se trata de cambiar la forma en que enfrentamos los desafíos energéticos de nuestra comunidad. La innovación no es un lujo, es una necesidad, respondió, notando cómo cada palabra resonaba en el salón. Don Julio frunció el ceño,
Pero Andrés había encendido algo en su interior, una convicción que, hasta aquel momento, había permanecido latente. La presión del momento lo empujó a evolucionar. No era solo un ingeniero defendiendo un proyecto. Era un profesional que luchaba por recuperar una voz que le había sido negada. A lo largo de esa jornada, la percepción del mundo que lo rodeaba comenzó a transformarse. Observó a sus colegas, algunos tomados por el escepticismo y otros, sorprendidos en silencio. La incredulidad se mezclaba con un leve susurro de respeto. Sabía que debía aprovechar esta nueva atención. Cada mirada, cada murmullo se convirtieron en una invitación a avanzar. En las semanas siguientes, Andrés se sumergió en su investigación con una pasión renovada. Las horas de trabajo pasaban volando, y con cada nuevo dato que recopilaba, se sentía más fuerte y más seguro de su lugar. Ya no era solo su proyecto el que tenía en juego, sino también su desarrollo personal. La conexión con su trabajo adquirió un significado más profundo. No solo buscaba soluciones para la tensión energética, sino que se estaba convirtiendo en un líder capaz de desafiar un sistema obsoleto. Sin embargo, la lucha por el respeto en su entorno profesional no se limitaba a sus ideas. A menudo, se encontraba reflexionando sobre cómo las dinámicas de poder afectaban a quienes lo rodeaban. ¿Cuántos de sus colegas, como él, llevaban las cicatrices de un sistema implacable? Mientras compartía su proyecto con otros, comenzó a percibir los talentos ocultos en aquellos que también habían permanecido en las sombras. En pequeñas charlas con colegas, surgían ideas brillantes que nunca habían visto la luz. Decidió organizar sesiones informales para discutir sus hallazgos, creando un ambiente en el que otros pudieran explorar su creatividad. El impacto fue inesperado. La colaboración reveló un panorama vibrante de ideas, y poco a poco, esa energía comenzó a cambiar la atmósfera del laboratorio. Andrés no solo ganaba apoyo, estaba forjando alianzas que sentarían las bases para un nuevo tipo de trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo que las voces de sus compañeros se hacían más fuertes a su alrededor, sus interacciones con don Julio se tornaban más complejas. Su jefe, imperturbable y cuestionador, parecía ver en la transformación de Andrés una amenaza y una oportunidad. En sus miradas cruzadas, Andrés percibía una lucha de poder, cada uno intentando cimentar su lugar en la narrativa que estaban escribiendo. Una mañana, en una reunión crucial, don Julio levantó la voz y puso sobre la mesa un aspecto difícil. Tus ideas son valiosas, Andrés, pero a menudo me preguntan por la viabilidad financiera. Tienes un mes para presentar un plan que respalde tu visión, de lo contrario, esto quedará en el aire. El desafío se presentaba frente a él como una cruenta batalla. Riesgos calculados, cifras, proyecciones, todo se tornaba inminente. Andrés sintió la presión volver a aumentar mientras el eco de la pregunta inicial resonaba en su mente. ¿Era realmente capaz de darle forma a esa idea en un contexto que no siempre premiaba el talento? Tomar este riesgo implicaba cuestionar no solo su trabajo, sino qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para hacer brillar su visión. Mirando a su alrededor, vio los rostros expectantes de sus colegas, y un nuevo impulso surgió en él. Tenía una oportunidad ante sí. Ahora podía demostrar no solo su proyecto, sino su propia capacidad para liderar. Mientras abandonaba la sala de reuniones, la pregunta se instaló con más fuerza. ¿Cuáles serían los pasos que tomaría para salir victorioso en esta nueva encrucijada? Así comenzó un viaje hacia lo desconocido, donde el cambio verdadero se haría indispensable para liberar su futuro. La ansiedad se convirtió en un compañero constante para Andrés, mientras sus días se llenaban de cálculos y proyecciones financieras. En su mente, una batalla interna se libraba entre la certeza de su visión y el miedo a la desaprobación de don Julio. La amenaza de que su esfuerzo pudiera desmoronarse ante la frágil realidad financiera lo llevaba a explorar cada rincón de su proyecto. En ese contexto, la idea de planear se volvió casi obsesiva. Andrés entendía que construir un argumento sólido a través de los números era esencial para ganarse no solo el respeto de su superior, sino también el de sí mismo. Cada gráfico, cada cifra,
Era una pieza del rompecabezas que se transformaba en su escudo frente a la duda. Con cada interacción en la oficina, la presión por impresionar crecía. Sus colegas, aunque entusiasmados con su impulso renovado, también respiraban la incertidumbre que emanaba de su preocupación por el informe. Andrés decidía incluirlos en el proceso, no como meros observadores, sino como actores esenciales en la narrativa que estaba construyendo. Se convirtió en un arquitecto de su propia salvación, en lugar de un simple ingeniero. Una tarde, mientras analizaba una serie de datos, una idea repentina iluminó su mente. La viabilidad financiera no solo debía ser un número frío, debía contar una historia. Así que comenzó a trazar un esquema que vinculaba cada aspecto de su proyecto con beneficios tangibles, mejoras en eficiencia, reducción de costos a largo plazo, y un impulso para la innovación en su empresa. En su mente, las proyecciones se plasmaron en un marco visual, gráficos que ilustraban su visión y el impacto esperado. Andrés decidió hacer una presentación a sus colegas antes de su entrega final. Era un riesgo, un acto de vulnerabilidad, pero sabía que necesitaba su apoyo. En esa reunión las sillas estaban llenas de miradas expectantes, cada una reflejando tanto la curiosidad como un reto. Presentó su visión con fervor y energía, sosteniendo el hilo de su narrativa con transparencia y convicción. Sus palabras parecían resonar dentro de ellos, evocando un eco de posibles colaboraciones que había imaginado. Cuando terminó, un silencio incómodo lo envolvió hasta que uno a uno, sus colegas comenzaron a compartir sus pensamientos. Ideas adicionales emergieron, y el entorno cobró vida. Había creado un espacio en el que los desafíos eran oportunidades. Sin embargo, la luna de miel con sus compañeros de trabajo fue efímera. Días después, el temor de enfrentar el juicio de don Julio lo hizo dudar de sí mismo. En soledad, se repitió las preguntas que lo atormentaban. ¿Sería suficiente? ¿Lograría conectar las piezas antes de la fecha límite? La presión se volvió implacable. A medida que se acercaba el momento de la verdad, una voz dentro de él comenzó a cuestionar la integridad de su proyecto. ¿Y si el impacto que había imaginado no se traducía en cifras reales? Conflictos internos surgieron mientras luchaba contra una creciente autocrítica. La lucha entre su pasión por el cambio y la seguridad financiera era un constante tira y afloja en su mente. Con la fecha de entrega acercándose con rapidez, Andrés fue a buscar respuestas a esa inquietud. Decidió consultar a un mentor, un viejo profesor que siempre lo había guiado en las transiciones más difíciles de su vida profesional. Aunque la petición de ayuda lo hacía sentir vulnerable, sabía que en la vulnerabilidad también se encontraba el crecimiento. Su conversación con el profesor inundó su mente de nuevas perspectivas, estrategias inesperadas y un renovado sentido de confianza. Con su voz resonando aún en sus oídos, regresó a la oficina decidido a transformar su ansiedad en acción. Pero la inminente confrontación con don Julio lo esperaba. La noche anterior a la presentación final, la rutina de Andrés fue interrumpida por un susurro inquietante en su interior. ¿Podría realmente aplicar lo aprendido sin perder su esencia? Mientras revisaba su presentación, se hizo evidente que esta vez no solo se trataba de convencer a su jefe, sino de imponerse a sí mismo. En su búsqueda de credibilidad externa, se encontró en un dilema de credibilidad interna. A la mañana siguiente, miró su proyección final y tomó aire. Pero una nueva interrogante se cierne sobre él. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su verdad, si el precio era el respeto que tanto anhelaba? Andrés despertó ese día con la mente atrapada en un remolino de pensamientos. Cada vez que pensaba en la presentación, la presión aumentaba. Sin embargo, una pequeña chispa de determinación comenzó a tomar forma en su interior. Recordaba las palabras de su mentor. La autenticidad en el trabajo en equipo es la clave para un verdadero liderazgo. La imagen de don Julio sentado frente a él se volvió más nítida, y con ella, la necesidad de ser honesto no solo con su jefe, sino también consigo mismo. Se dirigió a la oficina con un propósito renovado. Había decidido que lo importante
no era solo presentar números esculpidos en gráficas atractivas, sino ofrecer un relato convincente, una narrativa que abarcara no solo el rendimiento esperado, sino también su propia autenticidad. Esa premisa lo llevó a revaluar su enfoque, convirtiendo el informe en una herramienta de autoexpresión y de conexión genuina con aquellos que escucharían su exposición. En la sala de reuniones el ambiente se sentía denso, la tensión palpable mientras sus colegas ocupaban sus asientos. Andrés se plantó delante del proyector con una mezcla de inseguridad y decisión. Al iniciar su presentación, notó que sus manos temblaban levemente. Sin embargo, respiró hondo y proyectó su voz con firmeza. No se trataba de números fríos y distantes, sino de las pasiones, los riesgos y la visión compartida que contenía cada cifra. Mientras exponía su proyecto, se permitió hablar de sus propias inseguridades y del proceso de aprendizaje que había experimentado. Sé que estos números son inexactos al tocar la esencia de lo que somos como equipo, pero creo que juntos podemos superar cualquier obstáculo, expresó, dejando caer la fachada que había mantenido en los días previos. Los rostros de sus colegas comenzaron a cambiar. Se podía percibir la conexión que se había creado. Las miradas ahora eran de interés y empatía. Momentos después, un compañero levantó la mano y compartió sus propias dudas sobre la dirección del proyecto, pero lo hizo desde un lugar de vulnerabilidad, motivando a otros a hacerlo. Andrés sintió la energía fluir a su alrededor. Esa aceptación colectiva comenzó a transformarse en una lluvia de ideas que nutría su presentación, una atmósfera de colaboración palpable que antes había albergado incertidumbre. Este intercambio se convirtió en un ciclo positivo, amplificando sus proyecciones no solo a cifras impresas, sino a posibilidades tangibles. No obstante, la cercanía al momento decisivo lo hizo recordar su miedo, el inminente encuentro con don Julio. Después de finalizar su presentación, giró su atención hacia la oficina de su superior. La imagen de aquel rostro parco y exigente no le abandonó tan fácilmente. Sus colegas se acercaron para felicitarlo, pero Andrés permanecía sumido en sus pensamientos. A medida que el día avanzaba, Andrés se preparaba mentalmente para la evaluación de don Julio. Había dejado caer el peso de sus expectativas en sus colegas, pero la ansiedad volvía a acumularse al pensar en el juicio que podría emitir su jefe. ¿Sería suficiente lo que había presentado? ¿Había logrado establecer la conexión que había buscado? Finalmente, el momento llegó. Se acercó a la puerta de la oficina de don Julio, su corazón palpitando en su pecho, y sintió que la línea divisoria entre autocrítica y confianza se estrechaba. Teniendo en cuenta las enseñanzas de su mentor, decidió entrar con la cabeza en alto, preparado para defender su relato. Mientras cruzaba el umbral, una última duda retumbó en su mente. ¿Había profundizado en el valor de su propia autenticidad? ¿O se perdería en la convalidación ajena? Con un golpe de determinación, se enfrentó a lo desconocido, consciente de que este era un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en su crecimiento personal. Pero lo que no sabía era que la charla de don Julio le depararía sorpresas inesperadas. Sus reflexiones llevarían la conversación a una ruta insospechada. Andrés entró en la oficina de don Julio con un aire de determinación que ocultaba la inseguridad que aún lo habitaba. En ese espacio reducido, la luminosidad artificial intensificaba su ansiedad. Su superior lo observaba desde detrás de un escritorio desbordado de documentos, que parecían contenedores de juicios posibles. Andrés respiró hondo. Esta era su oportunidad para demostrar que podía transformar la narrativa de su trabajo, y aún más importante, su propio destino. La charla comenzó de manera casi rutinaria. Don Julio revisó un par de gráficos en su pantalla, señalando cifras que no se podían ocultar. Andrés se sintió como si el peso de esos números cayera sobre su pecho. Pero cuando se atrevió a hablar, su voz sonó con una claridad que desconocía que tuviera. Don Julio, sé que los resultados no son perfectos, pero creo que lo que hemos presentado es un paso hacia adelante, no solo en cifras, sino en la forma en que trabajamos juntos.
Para su sorpresa, la respuesta de don Julio fue un cruce entre la crítica y la curiosidad. Entiendo, Andrés. Pero, ¿cómo piensas que tus compañeros se comprometerán de verdad si seguimos hablando de metas como números en un papel sin dar un paso hacia la inclusión de cada voz en el proceso? Aquel no era el comentario que había esperado. En vez de intimidarse, Andrés sintió que la consulta se convertía en un desafío estimulante. Es verdad, don Julio, mi enfoque se ha centrado demasiado en los números y no en el relato colectivo. ¿Y si implementamos sesiones regulares donde cada miembro pueda expresar sus inquietudes? No solo hablaríamos de resultados, sino también de cómo podemos colaborar con autenticidad y creatividad. La mirada de don Julio se tornó más inquisitiva. Es un riesgo, Andrés. Necesitamos resultados, no intenciones. Esta aseveración despertó un nuevo sentido de propósito en Andrés. Ciertamente, necesitamos resultados, pero también un entorno en el que cada persona se sienta valorada y responsable de su contribución. Si cada uno de nosotros se siente parte de esta historia, no solo alcanzaremos nuestras metas, sino que lo haremos con valor y confianza. El silencio en la sala se extendió por un segundo que parecía eterno. Andrés se dio cuenta de que estaba ofreciendo su propio camino, creando una propuesta que rescataba no solo la efectividad del equipo, sino que también desafiaba la cultura de su entorno laboral. Don Julio, aunque reticente, comenzó a formular preguntas sobre cómo llevar a cabo esa idea. La conversación dio un giro inesperado. A medida que hablaban sobre el desafío de implementar un enfoque más humano y colaborativo, Andrés sintió cómo la tensión en su pecho se disipaba, reemplazada poco a poco por un sentido de empoderamiento. Este era un paso genuino hacia su propio liderazgo. Sin embargo, a medida que la conversación se profundizaba, una inquietud persistente lo acechaba. Don Julio, en su búsqueda de soluciones, comenzaba a explorar nuevos caminos que no necesariamente pasaban por las competencias de Andrés. Rafael, un colega de carrera de Andrés, había sido recién promovido a un cargo que implicaba una mayor cercanía con el jefe, lo que podría significar que sus ideas estaban en el filo de ser eclipsadas. Complejizando su realidad, Andrés se percató de que debía defender su propuesta con una convicción aún mayor, no solo frente a don Julio, sino también en el entorno más amplio de la oficina. La lucha por reconocimiento personal y profesional comenzaba a entreverse con más claridad, y en esa confusión se sentía una chispa de desafío. Mientras la conversación transcurría, Andrés sabía que debía actuar con rapidez, no solo para implementar sus ideas, sino para asegurar su lugar en este nuevo panorama. ¿Estaba a punto de encontrar su voz en este espacio? ¿Sería suficiente para resistir las ambiciones de sus colegas? Finalmente, la audiencia de su jefe mostró un interés genuino, pero también un reto creciente. Al salir de la oficina, Andrés no solo había sembrado semillas de cambio, sino que sentía que la floración de su decisión personal había revelado un nuevo dilema. Un dilema de autovaloración frente a las expectativas de los demás. La próxima vez tendría que ser más astuto, más proactivo. Las disyuntivas que se presentaban a su alrededor, junto a la resistencia de algunos compañeros, no harían más que aumentar con el tiempo. La auténtica pregunta que surgía en su mente era si estaba listo para enfrentar las repercusiones de sostener su voz en un entorno que comenzaba a transformarse. Con ese pensamiento inquietante, Andrés se sintió preparado para otro día, con una meta clara: solidificar su autenticidad en una agenda de cambio, mientras las sombras de la competencia y el deseo se cernían cada vez más sobre él. En la próxima reunión, el verdadero desafío no sería solo hablar, sino también cómo pudiese seguir creciendo y forjando su propio camino. Andrés llegó temprano a la oficina, con el firme propósito de tomar control de la situación. La conversación con don Julio había encendido en él una chispa, pero también una atención desconcertante hacia su entorno laboral. Las paredes que solían encerrar su inseguridad ahora se sentían más como un lienzo en blanco, esperando ser cubierto con acciones coherentes y efectivas. Mientras se acomodaba en su escritorio, comenzó a planear con meticulosidad.
Tenía que hacer más que solo hablar en la próxima reunión. Para ser escuchado y respetado, necesitaba respaldar sus ideas con datos concretos que demostraran la viabilidad de sus propuestas. Tenía que transformar su aspiración de cambiar la cultura organizativa en una realidad palpable. Sin embargo, esa realidad requería de un enfoque aún más inteligente. Andrés se sumergió en gráficos y análisis. Con cada cifra que procesaba, un patrón emergía. La falta de compromiso no solo era cuestión de números. La desmotivación de su equipo también surgía de la desconexión entre sus esfuerzos individuales y la visión del grupo. Extendió su investigación para incluir ejemplos de éxito en empresas que habían fomentado ambientes inclusivos. Sintió una mezcla de nerviosismo y emoción, mientras cada hallazgo reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Al llegar el momento de la reunión, Andrés sintió cómo su pulso se aceleraba. Dispersos a su alrededor, sus compañeros se mostraban distraídos. La rutina amenazaba con asfixiar el entusiasmo. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la presión, recordó la conversación con don Julio y se aferró a su nuevo enfoque. Tenía que transformarse en un maestro de la comunicación, uno capaz de inspirar a su equipo y arrastrarlos hacia una visión compartida. Inició su presentación con los datos que había recopilado, enfatizando no solo lo que los números decían, sino también lo que significaban para cada miembro del equipo. Estos resultados son un reflejo de nuestro potencial. Si adoptamos una estructura más colaborativa, podríamos no solo mejorar nuestras cifras, sino también crear un espacio de trabajo donde todos se sientan originarios protagonistas, expuso con una energía que sorprendió incluso a Andrés. Observando las expresiones en las caras de sus colegas, tomó nota mental de quienes parecían escépticos y quienes asintieron con interés. Para ellos, su propuesta no solo era un cambio organizativo, era una invitación a formar parte de algo más grande y significativo, pero sabía que no podía quedarse ahí. Tenía que desafiar la complacencia que había dominado en la oficina, así que, en lugar de dejar que las objeciones sutiles lo desacreditaran, enfrentó directamente esas dudas. Entiendo que cambiar puede dar miedo, pero también es la única manera de crecer. Cada uno debe asumir la responsabilidad de su papel, y estoy aquí para liderar ese viaje, declaró, su voz resonando con una firmeza renovada. Al finalizar la reunión, algunos aplausos apagados le hicieron sentir que había logrado algo, aunque la fragilidad de la situación aún persistía. Aún había quienes, como Rafael, lo considerarían un intruso en la nueva dinámica que él mismo pretendía establecer. Aún así Andrés decididamente se sentía diferente. La inseguridad que antes le acompañaba se estaba convirtiendo en determinación. Finalmente, mientras recogía sus cosas y se preparaba para salir, recordó algo que había pasado por alto en su autoevaluación. Recientemente había empezado a practicar técnicas de visualización y asertividad que le permitían enfrentar situaciones complejas con confianza. Era su momento de comprobar si realmente había interiorizado esos principios. Andrés se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta, sintiendo un nuevo calor en su interior. La lucha real empezaba ahora. No solo se trataba de tener una voz, sino de ser escuchado y respetado, y por primera vez se sintió listo para la batalla. Con la mente enfocada en el desafío que tenía por delante, se sintió incapaz de evitar el corto escalofrío de anticipación. ¿Acaso esta jornada marcaría el inicio de una nueva era no solo para él, sino para todo el equipo? La interrogante persistía, latiendo con fuerza, dejando en su mente el eco de una frase que se repetía. Había llegado el momento de hacerse respetar. Andrés entró a la oficina al día siguiente con una determinación renovada, sintiendo el peso de sus propias convicciones. La acogedora luz matutina iluminaba el espacio, pero él se sintió atraído hacia las sombras de desafíos que aún persistían. Había comenzado un viaje hacia la transformación, pero sabía que cada paso requeriría de disciplina y autocontrol en su búsqueda de respeto profesional. En su mente, los resultados de la reunión del día anterior giraban como un carrusel. Algunos se habían mostrado receptivos, pero el desdén de Rafael resonaba con fuerza.
Esa resistencia lo empujó a revisar su enfoque. Era hora de dar un paso más allá, de no solo convencer sino de generar un cambio palpable que retara a la inercia que había caracterizado a su equipo. Se sentó a revisar sus notas, sumergiéndose nuevamente en las métricas que había analizado. No podía esperar a que el cambio sucediera por sí mismo. Debía activar ese ciclo de transformación. Impulsado por su deseo de crear un entorno motivador, decidió establecer indicadores de rendimiento que evaluaran el progreso del equipo y fomentaran la colaboración. ¿Cómo podría mostrar que la influencia positiva se traducía directamente en resultados tangibles? Con esa meta en mente, se programó un pequeño encuentro informal. Comenzaría compartiendo sus datos y sus ideas, pero de manera que este espacio se sintiera menos como una reunión y más como una conversación. A medida que se acercaba la hora, una mezcla de adrenalina y nerviosismo lo invadía. No buscaba solo presentar sus hallazgos. Quería encender la llama de la participación. Durante el encuentro, Andrés presentó gráficos, pero también historias sobre empresas que habían triunfado al afrontar sus propios desafíos. Tejer ejemplos tangibles en su narrativa se convirtió en su objetivo, buscando que cada persona reconociera tanto el poder de los hechos como el impacto en la cultura de la oficina. Imaginen que estamos construyendo una barca, propuso. Si cada uno rema en la misma dirección, podemos atravesar tempestades. Si no, nos hundiremos en la desmotivación. Relatos sobre viajes compartidos resonaron en el grupo, y por un breve instante, se sintió el pulso de la energía colectiva. Aún así, no todo fue fluido. Algunas voces críticas surgieron. Rafael cuestionó sus propuestas con una clara desconfianza. En lugar de defenderse, Andrés optó por convertir la crítica en una oportunidad. Entiendo tu punto, Rafael. Todos tenemos preocupaciones y es válido. Sin embargo, juntos tenemos el poder de fortalecer esta idea, hacerlo más robusto. ¿Qué te parecería, a ti que tienes una visión diferente, aportar tus sugerencias? Ese intercambio provocó el primer destello de realización en Andrés. No solo estaba comunicando su visión, estaba creando un espacio donde otros sentían que sus voces contaban. Con cada intervención, fortalecía su postura, y al mismo tiempo, sembraba la semilla de la colaboración. Por primera vez se sentía en control de su narrativa. La sesión concluyó, y aunque aún había mucho camino por recorrer, la luz al final del túnel parecía un poco más brillante. La resistencia de Rafael persistía, pero Andrés comprobó que la cohesión comenzaba a gestarse. Sin embargo, antes de regresar a su escritorio, se preguntó si su enfoque proactivo realmente había calado hondo entre sus compañeros. Con esa preocupación latente, comenzó a hacer un plan para establecer un feedback periódico. Las dudas sobre si su voluntad de cambiar realmente había resonado en ellos, lo llevaron a cuestionar aún más su propia confianza. ¿Sería suficiente para transformar no solo su entorno laboral, sino su propia concepción de liderazgo? Andrés era cada vez más consciente de que el proceso de ganar respeto era un camino lleno de obstáculos, que demandaba no solo pruebas de su eficacia, sino también una exposición constante a las críticas. De repente, una epifanía lo atravesó. La clave no solo radicaba en ser respetado, sino en ser el primero en respetar las ideas y preocupaciones de los demás. Pero en medio de ese proceso de descubrimiento, Andrés se preguntó si estaba preparado para la próxima fase. ¿Qué pasaría si el cambio que había comenzado atraía más resistencia de la esperada? Esa pregunta lo sumió en una nueva incertidumbre. Sin embargo, una pequeña chispa de valentía empezó a encenderse de nuevo en su interior. Llegaría un momento pronto en el que tendría que confrontar la verdadera esencia de su proyecto y a Rafael de frente. ¿Realmente estaba listo para lo que eso implicaba? Andrés se despertó aquella mañana con la sensación de que puertas nuevas se abrían ante él. Había partido de un cruce de caminos, un punto de inflexión que lo obligaba a decidir entre permanecer en su zona de confort o lanzarse hacia el desafío de liderar a su equipo hacia un cambio significativo. Era más que un simple deseo de mejorar. Era una necesidad imperiosa de transformarse, de demostrar su valía como líder. Mientras preparaba su café, revisaba mentalmente las estadísticas que había recopilado.
Cada número era un recordatorio del potencial que existía, si lograba despertar la colaboración en su equipo. Había dado un primer paso al introducir la idea de indicadores de rendimiento, pero se dio cuenta de que era el momento de ir más allá. Necesitaba despojarse de cualquier temor que pudiera haber tenido sobre su propia autoridad. Y eso implicaba ser más asertivo en la implementación de sus ideas. Al llegar a la oficina, sintió una mezcla de anticipación y temor. La mirada de Rafael, que parecía siempre desafiante, vivificaba sus dudas. Andrés había considerado, en su reciente reflexión, que quizás no solo tenía que presentar datos, sino que era crucial que cada miembro del equipo sintiera que su voz era valorada. Esto lo llevó a esbozar un nuevo plan, una serie de dinámicas que no solo facilitaran el compromiso, sino que también fortalecieran cada individualidad. Con el fin de promover un espacio más inclusivo, convocó a un taller interactivo. Esta vez, no sería él el que se limitara a hablar. Quería que el equipo se sintiera activo en la construcción de sus propias soluciones. A cada uno le asignó un papel específico, resaltando la importancia de su colaboración. ¿Cómo podrían contribuir a definir qué métricas eran críticas para su progreso? El primer día del taller, la resistencia fue palpable. Algunos miraron a Andrés con escepticismo, mientras que otros simplemente se encerraron en el silencio. La sombra del juicio de Rafael todavía pendía sobre él. Sin embargo, en lugar de flaquear, decidió abordar la situación con vulnerabilidad. Sé que no es fácil, estoy aprendiendo a liderar y a escuchar. Creo que juntos podemos construir una versión más fuerte de este equipo, dijo, mientras observaba cada rostro en busca de una reacción. A medida que los minutos pasaban, las voces tímidas comenzaron a emerger. Alguien sugirió un enfoque diferente para evaluar el rendimiento, basado en la autoevaluación. Otra persona mencionó la necesidad de celebrar pequeños logros, promoviendo un aire de gratitud constante. Andrés se sintió sorprendido por cada lluvia de ideas que surgía, y cada nuevo aporte le parece un vistazo al potencial que aún no habían explorado. Fue entonces cuando, en medio de un intercambio, la realidad lo golpeó. La respuesta de Rafael, que había permanecido en un lugar distante, ahora era un eco constante. ¿Es realmente posible construir algo así? No puedes esperar que todos estén de acuerdo solo porque lo desees, se burló Rafael, con un tono que parecía intentar desestabilizarlo. Andrés sintió un torbellino en su pecho, pero en lugar de caer en la defensiva, encontró valor en su propia convicción. No estoy aquí solo para ser seguido. Estoy aquí para construir un equipo, respondió con firmeza. Esa respuesta resonó en él como una afirmación de su postura. No iba a permitir que la negatividad lo debilitara. Al contrario, la duda de Rafael alimentó su determinación. Cuando la jornada concluyó, una sensación de camaradería comenzaba a despertar entre los miembros del equipo. Aún así, la relación con Rafael se mantenía inestable, marcada por la tensión entre su abierta resistencia y la apertura de Andrés. Regresando a casa, Andrés reflexionó sobre lo que había ocurrido. Cada paso que daba estaban en una senda de descubrimiento, no solo para su equipo, sino para él mismo. Pero había un desafío latente que acechaba en el horizonte. ¿Podría realmente llevar a cabo su visión en medio de la oposición de Rafael, quien tenía la habilidad de enrarecer el ambiente de trabajo? La sensación de incertidumbre se asentó en su estómago. El camino hacia el respeto aún tenía muchas curvas. Pero una idea empezó a brotar en su mente. Tal vez la verdadera confrontación era la batalla con sus propios miedos. Y antes de que pudiera procesarlo del todo, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a Rafael de una manera que ni él mismo podría haber imaginado. ¿Qué pasaría en la próxima reunión, cuando su determinación chocara de nuevo con la resistencia? Andrés se despertó con la sensación de que había llegado el momento culminante de su viaje. La transformación que había experimentado en las últimas semanas era palpable. Había empezado a ver su entorno laboral no solo como un lugar de trabajo, sino como un campo de posibilidades. Su pasión por las energías renovables ahora estaba entrelazada con su deseo de crear un espacio donde cada voz,
especialmente la suya, fuera escuchada y valorada. El día había llegado. La reunión para presentar su estrategia final estaba programada, y el nerviosismo era una mezcla de ansiedad y anticipación. Andrés se miró en el espejo, reconociendo en sus ojos una llama de determinación que hace mucho había encendido. Sabía que debía ser valiente, no solo para validar su labor como ingeniero, sino para reafirmar su lugar en un sistema que lo había menospreciado. Al entrar en la sala se respiraba un aire de tensión acumulada. Rafael ocupaba un rincón. Su mirada escéptica y su postura desafiante lo hicieron sentir que la guerra no había terminado. Aún así, Andrés mantuvo la cabeza en alto. Al presentar sus propuestas, no solo enumeró cifras, relató historias de éxito, casos de empresas que habían adoptado un enfoque inclusivo y colaborativo. Este no era solo un set de datos, era un llamado a la acción. Cada cifra aquí representa un paso hacia la colaboración y la innovación. Si unimos esfuerzos, no solo podremos alcanzar nuestras metas, sino trascenderlas. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar al equipo, expuso con fervor. Una oleada de murmullos y miradas emocitas recorrer la sala. Andrés se sintió conectado, y sabía que esta vez estaba hablando con el corazón. Sin embargo, la voz de Rafael, como una sirena de advertencia, sonó en el aire. Las buenas intenciones no llevan a resultados. Necesitamos más que sueños, necesitamos eficacia, lanzó con desprecio. Pero esta vez, la respuesta brotó de lo más profundo de su ser, con un fuego renovado. Las buenas intenciones, Rafael, son la chispa que enciende el cambio. Sin ellas, estamos condenados a seguir en la mediocridad. Estoy aquí, no solo para pedir tu apoyo, sino para invitarte a ser parte de esta transformación, a dejar huella en lo que construimos juntos, respondió, sintiendo cómo el reconocimiento empezaba a florecer en el ambiente. Los murmullos se convirtieron en palabras de aliento, y varios colegas comenzaron a compartir sus propios pensamientos. Me gustaría tener espacio para aportar más, dijo una voz al fondo. Creo que necesitamos integrar nuestras ideas si realmente queremos hacer un impacto, agregó otro. La sala vibraba con una energía renovada. La resistencia de Rafael parecía alejarse lentamente. Al finalizar la reunión, el aire se sentía denso, pero ahora cargado de positividad. Andrés comenzó a recibir mensajes de apoyo. Sus compañeros estaban dispuestos a unirse. Se sentó en su escritorio, sintiendo un profundo sentido de logro al pensar que había cimentado las bases para un equipo equilibrado y colaborativo. Días después, don Julio lo llamó a su oficina. El temor inicial que lo acompañó se convirtió en una ansiedad equilibrada. Andrés, he notado el cambio en la dinámica del equipo. Debo admitir que tu enfoque ha impactado favorablemente en los resultados iniciales de la implementación del proyecto, declaró don Julio. Sus palabras se sentían como un reconocimiento a tantas horas de lucha y esfuerzo. Andrés se sintió ligero, como si una sombra pesada se hubiera disipado. Este reconocimiento no solo se tradujo en resultados numéricos, sino que fue un símbolo de su crecimiento personal y profesional. Desde el joven ingeniero inseguro que se había adentrado en el laberinto del nepotismo, había evolucionado hacia un líder capaz de inspirar. Su voz ahora era no solo oída, sino también respetada. El desafío que años atrás había sentido como una carga, se había transformado en su catalizador. Al mirar a su equipo, comprendió que no solo había construido un ambiente más inclusivo, sino que había conquistado sus propios temores y dudas. La confianza en su capacidad como líder era ahora sólida como una roca. Andrés dedicó un tiempo a reflexionar sobre lo que había logrado. Había hecho frente al sistema, había desafiado a la mediocridad, y lo más importante, había encontrado su voz en un entorno que intentaba silenciarla. Ya no temía la crítica de Rafael. Comprendía que el verdadero respeto se forja a través del trabajo en equipo y de la apertura al cambio. En su mente, resonaban las palabras de su madre. La honestidad y el esfuerzo siempre se recompensan. Sabía que estaba listo para enfrentar cualquier nuevo reto, y con cada paso que daba,
Recordaba que el camino hacia el respeto se construye no solo desde afuera, sino también desde dentro. Así culminó un capítulo en su vida, pero Andrés estaba preparado para continuar escribiendo su historia, marcando un camino no solo personal, sino profesional, lleno de oportunidades y crecimiento. Había aprendido a alzar la voz y hacerse respetar, y esa lección era el verdadero tesoro que se llevaría consigo. Ahora tú, que has seguido esta intensa transformación, no puedes dejar pasar la oportunidad de ser parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y fortalecer estas narrativas de superación. No dudes en comentar tus reacciones y teorías sobre el impacto de la transformación de Andrés. Y por favor compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.